En esta sociedad actual, las mujeres somos enfrentadas a grandes desafíos y llamadas a rebelarnos y a seguir nuestro propio camino. Muchas también se han dejado engañar por las promesas vacías del feminismo. Por ejemplo, la independencia es poder. Cumple tus propios sueños. La diferencia de género solo es una construcción social. Yo determino mi destino. Entre muchas otras mentiras. Por lo tanto, el ministerio pretende recapturar el diseño original de la mujer y llevarlas a conocer a Dios. A tener una relación personal con Él. Más allá del conocimiento intelectual acerca de Dios. Partiendo de la base de que todas las mujeres somos diferentes, y que la identidad de cada una no depende de cuál es nuestro rol en la sociedad. Como mujeres cristianas sabemos que la relación con Dios es la única que nos define, y que la gloria de Dios es lo que nos une entre tanta diferencia. El Ministerio de Mujeres de Emanuel proveerá la oportunidad de participar en la construcción de una fe común, con fuertes lazos interpersonales. Animarlas y equiparlas en las verdades bíblicas a través de estudios de la palabra de Dios. Y abrazar con todo el corazón y gozo la feminidad bíblica. Nuestro deseo es también poder traspasar las puertas de la iglesia para alcanzar a mujeres que no conocen a Cristo. Asimismo, adquirir la responsabilidad de transmitir la verdad de los caminos de Dios, la verdad del Evangelio, y la verdad de la pureza para la próxima generación, a través del entrenamiento de las más jóvenes o discipulados uno a uno. Promoviendo que sea un ministerio de gracia, de pureza y de feminidad bíblica contra la cultura actual. Muy buenos días. A nombre de la Iglesia Anglicana Emanuel de Quilpué, les saludo cariñosamente, dándoles una cordial bienvenida. Palabra que resume la alegría y regocijo de juntarnos nuevamente en este encuentro. Dios es bueno en todo tiempo. Es eterno, es soberano, es amoroso. Estos son algunos de sus atributos. Estos atributos lo describen. Además de todo eso, es omnipresente. Hoy y siempre está en todo lugar. De alguna manera, el hecho de salir al aire en esta mañana nos permite llegar a tantas mujeres. A ti, hermana en Cristo. A ti, amiga, que escuchas en tu casa o en el lugar de tu trabajo. Allí, en tus alegrías, en tus tristezas o en tus debilidades. A ti quiere llegar nuestro amado Señor esta mañana. Que Él abra los ojos de tu corazón, los ojos de tu entendimiento para comprender que es suficiente para saciar esa hambre que debemos tener sus hijos. Esto nos debe caracterizar. Abracemos su vida por nosotros y cantemos la siguiente alabanza que nos preparará para escuchar a Daniela, que nos exhortará la palabra del Señor. Bienvenida. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó.
Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que ha de beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Un futuro, esperanza fiel, en su amor confiamos, el descanso en él. Muy buenos días, queridas hermanas, amigas y todos los que nos están acompañando esta mañana. Vamos a estar reflexionando durante un ratito sobre la soberanía de Dios y cómo eso ha afectado nuestra manera de vivir desde siempre. Así que quiero invitarte a reflexionar, a preparar tu mente, tu corazón, a disponerte para escuchar lo que el Señor tiene para decirnos hoy en esta mañana. Si miramos el mundo y la historia de la humanidad, nos vamos a encontrar en todas las épocas con caos, con guerras, con dolor, con sufrimiento, con descontrol, con tragedias naturales, entre otras cosas. Es cosa de mirar lo que hemos vivido durante los últimos meses, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero. Y quizás si miras tu propia vida, probablemente también puedas encontrar muchas cosas que han escapado de tu control o que tus planes no salieron como tú esperabas. Cosas que te han causado dolor, sufrimiento, angustia. ¿Alguna vez te has preguntado quién está a cargo del mundo? ¿Quién controla todo lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Quién está a cargo de mi vida? ¿Es Dios? ¿Es Satanás? ¿Es el ser humano? Quizás tú tienes la respuesta muy clara, o tal vez no. Así que en esta mañana quiero invitarte a reflexionar acerca de la soberanía. Probablemente al escuchar esta palabra vienen a tu mente cosas como poder, dominio, dueño,
autoridad, control, gobierno, entre otras cosas. Pero hoy vamos a reflexionar sobre cuál es la soberanía de Dios sobre todas las cosas. No cualquier soberanía, sino que la soberanía de Dios. La Biblia nos muestra cómo es Dios, cómo es su carácter, sus propósitos, sus planes desde la eternidad. Así que quiero invitarte a que preparemos nuestra mente y nuestro corazón y con todas nuestras limitaciones, con todas nuestras aflicciones, con todas nuestras dudas, miremos a ese Dios eterno, a ese Dios poderoso, a ese Dios bondadoso, consolador, y dejemos que abra nuestros ojos para que podamos contemplarlo en toda su majestad, en todo su dominio, en todo su poder. Así que acompáñame para orar y dejemos que el Señor hable a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que tú haces en medio nuestro y gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder conocerte por medio de ella. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones y abra nuestros ojos, Señor, para que podamos contemplarte en toda tu gloria, en toda tu majestad y que podamos descansar en el Dios soberano que tú eres. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es el Señor sobre todas las cosas. Eso es lo que su palabra nos muestra. Y este es un tema muy grande. Quizás hoy día no vamos a poder reflexionar sobre todo. No podemos abarcar todo lo que la Biblia nos enseña acerca de la soberanía de Dios. Así que hoy solo veremos una pequeña parte de esto. Y es una invitación para que quedemos también con esas ganas de poder conocerle un poquito más. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la soberanía de Dios? Es uno de los atributos de Dios que habla acerca del poder, el derecho que tiene Dios de hacer todo lo que está en su voluntad, todo lo que Él desea. La soberanía también nos habla del poder, de la sabiduría y la habilidad de Dios para planear todo desde la eternidad. La soberanía de Dios nos habla también acerca del gobierno infinito de Dios sobre toda la creación, sobre tu vida y sobre la mía. Todo esto nos invita a recordar que Dios es Rey sobre todo, que está en su trono con toda su gloria y su majestad gobernando todas las cosas. Mira cómo lo describe David en Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Dice así: Tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es, Señor, el reino, tú eres excelso sobre todas las cosas. De ti proceden las riquezas, la gloria, tú dominas sobre todo. En tu mano están las fuerzas y el poder, y en tu mano también está el engrandecer y el dar poder a todos. Job 23:13 también lo expresa de esta manera. Dice así: si Él decide algo, ¿quién puede hacerlo cambiar? Él lleva a cabo todo lo que se propone. O miremos Daniel en el capítulo 4, versículo 35, que dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que Él hace. Como podemos ver, cada parte de la creación, cada parte de tu vida es gobernada, dirigida y sustentada por el Creador. Todo lo que existe es sustentado por un Dios poderoso, sabio, amoroso y justo. Conocer estas verdades acerca de Dios debiera afectar nuestra manera de vivir, de cómo vemos las cosas. Es algo que quiero invitarte a reflexionar en esta mañana. Es algo que quiero invitarte a que pienses a medida que vayamos avanzando y reflexionando sobre este tema. Hace un momento mencionábamos sobre el caos y el descontrol que hay en el mundo. Estos pasajes en realidad y otros lugares de la Biblia nos revelan que Dios está en completo control de todo lo que pasa. Esto es lo que significa la soberanía de Dios y podemos descansar en eso. Así que cuando hablamos de soberanía, estamos diciendo que Dios tiene poder absoluto de todo. Él es Rey, es supremo, tiene toda autoridad sobre todas las cosas. Es Dios. Él hace su voluntad en el cielo, en la tierra, en tu vida y en mi vida. No hay nada ni nadie que pueda detener sus propósitos y sus planes. Nadie puede resistir a su voluntad. Nadie puede decirle: detente, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto?
Ese es nuestro Dios. El pastor Sproul dijo lo siguiente: si en el universo existiera un solo átomo que anduviera suelto y fuera de control, Dios dejaría de ser Dios. Así que nada, absolutamente nada, escapa de lo que el Señor tenía en su plan eterno y soberano. Cuando miramos lo que pasa en el mundo y el caos que se ha generado, incluso cuando miramos nuestras propias vidas y lo que hemos vivido, podemos pensar que todo esto está fuera de control. Al mirar lo que sucede cada día podemos caer en la corriente de un mundo desesperanzado, sin gozo, sin confianza y sin seguridad de lo que pueda venir. Y quizás hemos llegado a pensar en todo esto: ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Así que la paz, la esperanza, el descanso, incluso el gozo que puedo experimentar en medio del dolor y las dificultades está relacionado con cuánto conozco y confío en la soberanía de Dios. Él sabe mucho mejor que nosotras lo que está haciendo. No hay nada, absolutamente nada que escape del señorío de Dios. Y esta situación en la que el mundo está hoy, o en la que tú puedes estar hoy viviendo, nos está dando una tremenda oportunidad para poner a prueba nuestra confianza en Dios y poder descansar en esa verdad de que Dios está en control y sabe lo que está haciendo. Cuando perdemos la vista de la soberanía de Dios, nos quedamos sin un piso, sin una base sólida, y cualquier cosa que pasa nos mueve, desestabiliza nuestra vida y entramos en pánico, en desesperación, en angustia y un montón de otras cosas más. Así que necesitamos volver a nuestra Biblia, volver a la palabra de Dios y ahí contemplar a Dios sentado en su trono, gobernando y reinando sobre todas las cosas. Así que la soberanía de Dios no solamente tiene que ver con lo que estás viviendo tú en este momento, sino que la soberanía de Dios tiene que ver con su carácter, con su esencia, por lo tanto es algo eterno, es algo infinito y es algo que el Señor ha tenido desde siempre. Así que quiero invitarte a que podamos aprender y recordar algunas cosas sobre la soberanía de Dios que nos van a ayudar a sustentar nuestra confianza y nuestro descanso en que Dios está obrando y está haciendo todas las cosas para nuestro bien. Lo primero que quiero recordarte y quiero invitarte a reflexionar, y que a medida que vayamos avanzando en esto, también quiero que puedas pensar cómo saber que Dios es soberano y que Dios está en control de todas las cosas afecta mi manera de vivir, afecta en cómo me enfrento a las cosas que vienen de aquí adelante. Así que ten esto en mente, cómo la soberanía de Dios afecta mi manera de vivir. Y quiero invitarte entonces a que reflexionemos sobre 3 cosas que vamos a ir mencionando para ayudarnos a pensar un poquito en esto. Lo primero que quiero compartir contigo es que tu salvación descansa en la soberanía de Dios. La Biblia nos dice que Dios creó todas las cosas y que todo lo que creó fue para su gloria. En su poder, Él sabía que la humanidad iba a pecar, que iba a caer en el pecado. Así que desde la eternidad Dios ya tenía un plan soberano para rescatar a la humanidad del pecado en el que íbamos a caer. Dios, como creador y dueño de todo lo que existe, tenía un plan de redención y salvación para la humanidad. En su soberanía, Dios decidió salvar a las personas por medio de Cristo. Así que nuestra salvación es parte del plan perfecto y soberano de Dios. Desde antes de que el mundo fuera creado, Dios ya tenía este plan en mente. Dios planeó manifestar su bondad y su misericordia a través de la salvación de nuestros pecados, por medio de Cristo. En su soberanía, Dios decidió escoger y salvar a sus hijos, como lo dice Efesios 1. Puedes buscarlo en tu Biblia y leerlo más adelante cuando terminemos esta reflexión, Efesios 1. En resumen, lo que Efesios 1 nos muestra es lo siguiente: Dios escogió a su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió para ser santos y sin mancha por medio de la obra de Cristo en la cruz. En su soberanía, Dios nos escogió para ser adoptados como sus hijos. ¿Para qué hace todo esto? Para su gloria, para la alabanza de su gloria. En este pasaje nos muestra y nos dice que todas estas cosas que Dios hace, los hizo solamente por su voluntad, porque Él así lo tenía determinado.
Así que nuestra salvación descansa y depende de la obra maravillosa de un Dios con toda autoridad, infinitamente bueno, infinitamente misericordioso. Lo segundo que quiero invitarte a reflexionar y a pensar en esta mañana es lo siguiente. El pecado no puede contra la soberanía de Dios. Aunque nuestra voluntad a causa del pecado es inclinada hacia el mal constantemente, no buscar ni escoger tener una relación con Él, esto no frustra ni detiene los planes de Dios. No hay nada que pueda hacerlo y el pecado no lo hace. Solamente Dios, en su poder, puede hacer que una persona desee conocerle. Si Dios te ha escogido como su hija, nada podrá detener su plan para hacerlo. El pecado no puede contra el poder y la soberanía de Dios. Si tú que conoces el Evangelio y estás escuchando, recordando estas verdades esta mañana, dale gracias a Dios, agradece a Dios, porque en su soberanía te escogió para ser su hija, para salvarte, para perdonar tus pecados, porque el pecado no pudo contra la soberanía de Dios y contra su poder. Si anhelas que tu familia o alguien especial conozcan al Señor, conozcan el Evangelio, descansa en su soberanía, descansa en su poder, que si Él lo ha escogido para ser parte de su familia, parte de su pueblo, nada ni nadie podrá cambiar y frustrar estos planes. Así que descansa, confía en su voluntad y en sus tiempos. Si tú que estás escuchando esto hoy y quizás te has resistido a conocer a Dios, te has alejado de Él, en su soberanía, Él ha permitido que hoy estés escuchando estas verdades maravillosas acerca de Él. Desde antes que nacieras, Dios determinó que hoy escucharías que Él te ama, que Él perdona tus pecados, que Él te conoce, que Él quiere relacionarse contigo, que tiene cuidado de ti y que tiene tremendas noticias de esperanza y de gozo para tu vida. Entender esto sobre el poder, sobre la soberanía de Dios, sobre la autoridad de Dios, nos hace recordar cuán grande, cuán santo, cuán poderoso es. También me recuerda que es dueño y está en control de todo lo que pasa, de todo lo que sucede en el mundo y de todo lo que sucede en mi propia vida. También me recuerda cuán pequeños y cuán débiles somos delante de Él y cuánto necesitamos de su obra en nuestras vidas. Así que, por último y tercer punto, todo esto nos lleva a recordar que tu vida y tus circunstancias descansan en la soberanía de Dios. El Salmo 144:4 nos dice lo siguiente: el hombre es semejante a un soplo, sus días son como una sombra que pasa. No importa cuán poderoso crea el ser humano que es, no importa cuánto poder cree que tiene, no importa cuánto poder nosotros podamos ver que tiene el ser humano. Hoy día lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo es que un ser insignificante, un ser vivo insignificante, un virus muy pequeño, tan pequeño que ni siquiera podemos ver a los ojos humanos, ha cambiado todo. Países cerrando sus fronteras, ciudades vacías, aeropuertos desiertos, todo esto que estamos viviendo hoy es señal de la vulnerabilidad del hombre, de nuestra propia debilidad. Los seres humanos tenemos la tendencia a querer tener el control de todas nuestras vidas, de todo lo que pasa. Queremos planificar, queremos organizar cosas, queremos tener todo ordenado y todo en control para que nada falle. Cuando perdemos el control de algo que teníamos planificado o que nos importa, es cuando empiezan los problemas. Pero nosotras no conocemos el futuro. Dios sí, Él sí lo conoce. Para nosotras las cosas son inciertas, no sabemos lo que va a pasar y por más que deseemos controlarlo todo, no podemos hacerlo. Porque no somos Dios. No somos como Él, somos distintas, somos criaturas, reflejamos su imagen, pero Él es el Dios soberano, todopoderoso, así que no tenemos el control de todas las cosas. Y a veces nos cuesta manejar un poco la incertidumbre y eso nos lleva también al descontrol. Tal vez esto que está pasando en el mundo hoy sea útil para que podamos meditar en la debilidad de las personas y el poder y la grandeza, sabiduría y soberanía del Dios que está en control de todo. Ante un panorama desesperanzador como en el que estamos y tan incierto, nosotras tenemos un evangelio que proclama esperanza y anuncia buenas noticias. Así que no perdamos eso de vista, no perdamos esa esperanza, ese gozo que encontramos en el evangelio. Y no dejemos de proclamarlo, no dejemos de proclamar al Señor en todo tiempo.
Piensa en tu vida por un momento. Piensa en lo que estás viviendo, en lo que has vivido, en lo que está pasando en este momento en tu vida. ¿Has podido ver la mano de Dios en todas esas circunstancias? Tómate un minuto para pensarlo. ¿Has podido ver la mano de Dios en las cosas que has vivido o que estás viviendo en este momento? El evangelio en el que creemos no está basado en un plan frustrado de Dios, sino en uno perfectamente determinado y trazado desde la eternidad, que incluyó el sufrimiento de su Hijo a manos de pecadores. Ninguno de nosotros que pasa por dificultades o dolor seremos desamparados en nuestro sufrimiento. Y eso es una tremenda verdad que nos trae confianza y gozo en tiempos de angustia. Podemos ver la soberanía de Dios en la muerte de su propio Hijo Jesús, con un propósito maravilloso de salvación para toda la humanidad. Jesús pasó por la angustia, por el dolor, y se aferró a la voluntad de su Padre con obediencia y esperanza. Estas verdades traen consuelo y paz para nuestra vida. Las circunstancias difíciles que enfrentamos y nuestra vida entera no escapa de las manos soberanas de Dios. Romanos 8:28 nos dice lo siguiente, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significa esto? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en este pasaje? ¿Cuál es ese bien del que nos habla? Para eso necesitamos mirar un poquito más adelante, ahí mismo en Romanos 8, un par de versículos más y vamos a encontrar esa respuesta. El bien que Dios quiere para nosotras no se trata de cosas terrenales ni de bendiciones que puedas experimentar solo en la tierra. El bien que el apóstol Pablo se refiere en estos pasajes es que nosotras seamos transformadas a la imagen de Cristo, que cada día podamos ser más como Cristo. Y ese es el bien del que el apóstol Pablo habla en este pasaje. Así que cuando el mal viene a nuestras vidas, cuando las dificultades vienen a nuestras vidas, cuando el dolor viene a nuestras vidas para atormentarnos y para hacernos dudar acerca de la soberanía de Dios, podemos descansar en estas verdades, podemos recordar estas verdades y descansar en su soberanía y tener mayor seguridad, porque como dice Romanos, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aunque tengamos que pasar por el sufrimiento, Dios va a usar ese sufrimiento para algo bueno. Y ese algo bueno es poder transformarte a la imagen de Cristo. Esta convicción que Pablo nos muestra acá en el pasaje de Romanos es lo que le permitió a José en el Antiguo Testamento, en Génesis 50, decirle a sus hermanos lo siguiente: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Y es lo mismo que Él hace con nosotras hoy. También en su soberanía podemos ver el cuidado de Dios sobre nosotras. Como Él es soberano, lo bueno que vivimos también viene de su mano. Digamos como el salmista en el Salmo 103, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Jesús recalca el hecho de que nuestro Señor soberano nos cuida y se preocupa por nosotros porque somos sus hijas. Él dice en Mateo 6, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos. Si Dios alimenta y viste, si alimenta a las aves y viste a la hierba del campo, ¿cuánto más no cuidará de cada una de nosotras? Así que finalmente quiero terminar este tiempo con una reflexión de un autor que habla también sobre la soberanía de Dios, que dice lo siguiente: conocer la soberanía de Dios trae paz a nuestros corazones. Todos los creyentes verdaderos saben que Dios es soberano, que controla toda la creación, y es el mismo Dios que gobierna en tu corazón. Como resultado de ello, podemos tener perfecta paz. Debido a su soberanía, Dios es digno de toda confianza. Él es demasiado sabio para equivocarse, demasiado poderoso para ser vencido y demasiado bondadoso para hacer algo malo. Si este,
es tu Dios, entonces puedes estar completamente segura. Te invito a orar. Señor, ayúdanos a confiar en tu soberanía, poder y gobierno. Ayúdanos a poder decir que se haga tu perfecta voluntad en mi vida, aunque eso implique tener que pasar por la aflicción. Ayúdame a recordar que mi vida entera está en tus manos y que todo lo que vivo es parte de tus propósitos eternos. Ayúdame, Señor, a ver las cosas con esperanza, con gozo. Ayúdame a mirar más allá de lo que mis ojos terrenales puedan ver y a descansar en tu soberanía. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias al Señor por este tiempo, por su palabra. Y quiero invitarte ahora a que podamos escuchar el siguiente testimonio de una hermana que ha podido también experimentar en su propia vida el conocer y descansar en la soberanía de Dios. Muy buenos días, mis amadas hermanas. Que en este día donde nos reunimos en este encuentro de mujeres seamos bendecidas de parte de Dios. Quiero contarles un poco acerca de mi testimonio y presentarme. Mi nombre es Marilu López, casi todos me conocen como Malú, y quisiera contarles que, bueno, yo nací espiritualmente en la iglesia de Valparaíso, en la Asamblea de Dios, donde mis papás desde pequeños nos llevaron y donde pudimos escuchar la palabra del Señor desde ya temprana edad. Mis papás siempre fueron muy agudos en sembrar en nosotros la palabra de Dios, pero en realidad yo iba para no tener mayor problemas con mis papás. Así que obedientemente me levantaba cada domingo y iba a la escuela dominical. En realidad esto cambió cuando yo tenía 12 años. Después de haber escuchado tanto tiempo la palabra del Señor, un día domingo, una maestra de escuela dominical pidió quién quería orar y yo levanté mi mano porque me sentía levemente resfriada. Dios me escuchó, Dios me sanó de algo tan leve como un resfriado y yo pude entender que Dios era grande, me escuchaba, me amaba y me sanó de algo tan común y corriente como un resfriado. Pero esto, como le digo, confirmó a mi corazón todo lo que había escuchado por años. Y esto era cierto para mí. Bueno, sin duda no sabía que más adelante esta misma escena me volvería a transformar. Bastante tiempo de mi adolescencia y mi juventud lo viví involucrada en la obra de Dios y aunque no fue sencillo, porque era muy introvertida, aunque ahora no me creen mucho, anhelaba servir al Señor, que era real y poderoso para salvarme no solo a mí, sino que también a todo el mundo. El Señor me permitió participar y desarrollar mi personalidad a través de su obra en caravanas misioneras, en servicio en la iglesia, en las directivas de jóvenes, y después de un tiempo largo se abrió una oportunidad para poder ir a plantar una iglesia. Entonces ahí yo vi concretado ya mi servicio ministerial. Con bastantes dudas y bastante temor, le dije que sí al Señor y me instalé en la ciudad de La Ligua para el trabajo de plantación de iglesia, donde después de 4 años de no conocer a nadie, de hacer contacto y mayormente el Señor obrando en las vidas, ya Él contaba con un pequeño rebaño donde compartíamos la palabra del Señor. Fue muy alentador como Dios usó nuestras vidas y la vida de cualquiera que se ponga a su servicio. La necesidad de salvar almas es algo que está en el corazón del Señor. En este punto, podríamos decir de plenitud espiritual, conocí al que sería mi esposo y nos queríamos embarcar en esta aventura del matrimonio, dejando lo que tenía que ver con nuestro futuro individual, ahora en conjunto a servicio al Señor. Gracias a Dios que Él siempre ha tenido misericordia de nuestras vidas y la verdad nos quiere formar siempre a la imagen de Cristo, porque los momentos que vamos a vivir después serían tan difíciles que teníamos solo 2 opciones:
reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas o apartarnos de su gracia compasiva, incluso en nuestras debilidades, como fue en mi caso de un embarazo no planificado. Fue así cuando un día me dijeron: su embarazo no es normal, dijo el doctor, debe cuidarse porque su placenta no está en buenas condiciones y debe seguir con varios exámenes porque los latidos de su hijo no se escuchan bien, no están normales, y para eso hay que descartar cualquier cosa que pueda venir. Ustedes entenderán, hermanas, que al poco tiempo de matrimonio y al poco tiempo de andar en esta vida nueva, no estábamos preparados para escuchar este dictamen, y menos para enterarnos que los exámenes arrojaban que también nuestro hijo tenía incluso alto riesgo de no vivir. Una cardiopatía congénita que hacía ver que en su corazón habían 6 milímetros de abertura, y el síndrome del pivot, además de un síndrome de placenta creta que yo tenía, que quiere decir que mi placenta estaba adherida a mi útero y aparte de mi vejiga. Fue, la verdad, algo terrible de escuchar. ¿Qué íbamos a decidir hacer? ¿Decidíamos confiar en Dios? ¿Entregarle la vida de nuestro hijo y mi vida? ¿Qué le íbamos a decir? La verdad que aunque decidimos confiar, fue muy difícil, porque día a día las malas noticias iban creciendo. Quizás nos podíamos dejar embargar por el dolor, que era una causa justa, dirían algunos, pero Dios quería formar algo más en nosotros y transformar nuevamente nuestras vidas. Fue un terrible momento, hermano, terrible, porque como les decía, ya después de ese momento en adelante todo fue malo. Me llegué a hospitalizar a los 6 meses y medio, y luego de una junta médica que dictaminó lo peor para nuestras vidas, la de mi hijo y mía, dejó nuestros corazones literalmente destrozados. Josué nació fuera de toda planificación el mismo día que hablaron con nosotros, que nos dijeron todo lo que iba a pasar. Producto de esto, yo fui operada de urgencia, transfundida de sangre 3 veces, y como le digo yo, para despertar a la vida con un sentimiento totalmente contrario a lo que es la maternidad o un nuevo nacimiento. No tengo recuerdos ni fotografías de mi hijo conmigo en mi pecho, o sencillamente escucharlo llorar. Pero más adelante entendería que esto también era voluntad del Señor. Ya a este punto pensaba: Señor, si Josué no tiene esperanza de vida por su cardiopatía y porque tiene que subir de peso para ser operado a corazón abierto, más encima tiene que pasar por una operación a sus pies, y yo no sé qué va a pasar conmigo, en cualquier momento me puedo agravar y puedo morir por esto tan terrible que nos había pasado. ¿Por qué seguir sufriendo, Señor? ¿Por qué seguir amargando mi vida, haciendo sufrir a mi familia y a mi esposo? ¿Por qué, Señor, mejor no nos llevas? La verdad que no me avergüenza contárselo, sino que me avergüenza el hecho de haber sido tan egoísta y tan ciega de lo que por años Dios había sembrado en mi vida y que en un momento lo había olvidado. La verdad, hermanas, que cuando Dios toca nuestra salud, sobre todo para nosotras como mujeres, es todo un tema. Muchas son mujeres independientes y muchas somos orgullosas y bastante olvidadizas de la misericordia de Dios. También me vi muchas veces en la cama del hospital, donde me visitaron hermanos que me animaron con la palabra del Señor.
Todos los días, hermanas, rondaban en mi mente pensamientos de muerte, depresión y soledad muy terribles, que me agobiaban tanto que no tenía fuerzas para poder hablar. Incluso cuando pasaba las visitas médicas diariamente, no quería decirles ya nada más de cómo me sentía. Pero el Señor, en su misericordia, envió a hermanos que día a día fueron fieles y me entregaron una palabra, como le digo yo, el alimento diario. Porque eso era para mí. Donde no tenía fuerza, donde no había en mí un aliento, el Señor venía con su palabra y me alentaba. Y más que nunca descubrí cómo el alimento de la palabra nutría mi vida. Tanto que el Señor me ayudó a pesar de mi dolor y mi sufrimiento, y a través de mis hermanos, que la mano extendida de la misericordia y la salvación del Señor también estaba para las mujeres que estaban a mi lado. Y con las fuerzas que tenía, con la ayuda también de mis hermanos en oración, pude compartirles la palabra. Y muchas de ellas conocieron la esperanza y la salvación del Señor. La verdad, hermanos, que siempre digo yo, me siento como un colador en la presencia del Señor, pero a pesar de conocerle no pocos años, esto no significaba nada cuando realmente me vi enfrentada a lo que realmente yo creía del Señor versus a lo que Él es realmente. Entonces, ¿a qué Dios conocía? Sin duda no conocía profundamente su gracia, su poder, misericordia, porque aunque Josué salió del hospital después de 2 meses y medio con un tratamiento en sus pies con yesos y no fue operado del corazón porque su abertura iba cerrando, aún yo en mi corazón sentía que la carga que llevaba en mi salud era más un castigo que una escuela. Pero debía conocer nuevamente a Dios, a ese Dios que me sanó cuando era una niña, de un simple resfriado, a ese Dios que tenía propósitos perfectos para mi vida. Un día, a través de un WhatsApp, la doctora vio una resonancia que yo me hice, una de tantas que me hicieron. Y sus palabras fueron: estás curada. Si no lo hubiera comentado al radiólogo que habías pasado toda esta situación, ni siquiera se hubiera dado cuenta todo lo que tuviste que pasar. Cuando escuché esas palabras, hermanas, fue algo impresionante y me pregunté: Señor, ¿tú hiciste en mí un milagro? Como somos tan incrédulas y nos falta tanto conocer al Señor. Me demoré en asimilar esta noticia, pero el Señor había hecho en mí un milagro y no tenía ningún rastro de placenta en mí. El Señor me había sanado. A pesar de todo lo que tuve que pasar, el Señor había escuchado el anhelo de mi corazón. Sin duda, cuando lo recuerdo, aún me impresiona, porque esa niña, que ahora es una mujer, de nuevo había sido tocada por el poder de Dios. Y ahora ese mismo Dios quería que le conociera más profundamente, para sembrar en mi corazón tantas cosas de su majestad y tierno perdón, de su amor, que solo a través de estas pruebas se pueden conocer. Mi tierno pastor me guió en el valle de la sombra y de la muerte y me llevó a tiernos pastos donde alimenta mi vida para crecer más en su gracia. Este es el Dios que yo conozco. Buenos días, hermanas. Doy gracias a Dios por este tiempo
en que ha mantenido a su iglesia, ha mantenido a la Iglesia Anglicana Emanuel, al ministerio a través de encuentros con Dios. Así que esta mañana quiero que juntas oremos al Señor. Amado Señor, oramos con gozo al saber que tú eres nuestro Señor de gloria, nuestro Padre, que reinas en los cielos, y en tu misericordia hoy podemos ir ante tu presencia en humildad y sin condenación, gracias a la maravillosa obra de tu Hijo Jesucristo. Sabemos que eres poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por esta razón, hoy venimos a pedirte por todas aquellas mujeres que su corazón está siendo inquietado por tu palabra y quieren recibir a Jesús como su Salvador, Señor y Rey. Dales un corazón arrepentido y que se vuelvan a ti. También nosotras, tus hijas, te conocemos como nuestro Salvador, pero muchas hoy pueden reconocer que ya no te aman como una vez lo hicieron, o les cuesta orar, o ya no meditan ante tu palabra. Señor, aviva sus corazones. Señor, muchas de nosotras en este tiempo estamos sirviendo de diversas maneras. Antes lo hacíamos también corporativamente. Hoy en nuestra casa, con nuestra familia, con teletrabajo, cuidando mayores y enfermos, te pedimos, como mujeres cristianas, que en todo lo que hagamos, tu nombre sea glorificado. No nos dejaste sola, nos diste a la persona del Espíritu Santo para santificarnos y ayudarnos día a día en la paciencia, amor, misericordia para con los otros. Ayúdanos a llevar tu evangelio, la buena noticia de salvación a nuestros más cercanos, y que nuestro andar refleje que somos tus hijas. Señor, nada podemos hacer separadas de ti. Amén. Amén. Buenos días, hermanas. Doy gracias a Dios por este tiempo en que ha mantenido a su iglesia, ha mantenido a la Iglesia Anglicana Emanuel, al ministerio a través de encuentros con Dios. Así que esta mañana quiero que juntas oremos al Señor. Amado Señor, oramos con gozo al saber que tú eres nuestro Señor de gloria, nuestro Padre, que reinas en los cielos, y en tu misericordia hoy podemos ir ante tu presencia en humildad y sin condenación, gracias a la maravillosa obra de tu Hijo Jesucristo. Sabemos que eres poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por esta razón, hoy venimos a pedirte por todas aquellas mujeres que su corazón está siendo inquietado por tu palabra y quieren recibir a Jesús como su Salvador, Señor y Rey. Dales un corazón arrepentido y que se vuelvan a ti. También nosotras, tus hijas, te conocemos como nuestro Salvador, pero muchas hoy pueden reconocer que ya no te aman como una vez lo hicieron, o les cuesta orar, o ya no meditan ante tu palabra. Señor, aviva sus corazones. Señor, muchas de nosotras en este tiempo estamos sirviendo de diversas maneras. Antes lo hacíamos también corporativamente. Hoy en nuestra casa, con nuestra familia, con teletrabajo, cuidando mayores y enfermos, te pedimos, como mujeres cristianas, que en todo lo que hagamos, tu nombre sea glorificado. No nos dejaste sola, nos diste a la persona del Espíritu Santo para santificarnos y ayudarnos día a día en la paciencia, amor, misericordia
para con los otros. Ayúdanos a llevar tu evangelio, la buena noticia de salvación, a nuestros más cercanos, y que nuestro andar refleje que somos tus hijas. Señor, nada podemos hacer separadas de ti. Amén. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús. Extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Juntos somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía
vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Tú eres Dios. Hemos escuchado canciones, hemos escuchado el testimonio de cómo obra Dios en una persona. Y también hemos escuchado su palabra explicada tan profundamente para nuestros corazones. Dejemos que el Señor anide todo esto acá en nuestro corazón para que dé fruto de arrepentimiento, de obediencia y de fe. Él lo hará, Él lo ha prometido. Seamos su iglesia unidos para expresarle alabanza y gratitud. Esperemos atentas la fecha de nuestro próximo encuentro. Agradezcamos al Señor y compartamos a muchos este bello encuentro. Saludos y muchas bendiciones que sean agregadas a tu vida. Hasta siempre, bendecidas. Si deseas mantenerte informada de las actividades del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Anglicana Emanuel en Quilpué, sigue las siguientes redes sociales. Facebook buscando como Ministerio de Mujeres IAE. Instagram como @mujeresiae. O escribe a su correo electrónico infomujeresiae@gmail.com. Te esperarán.